personas que nos acompañan. Gracias por sacar tiempo en esta hermosa tarde para estar acá, y de igual manera son invitados para mañana a las 10 de la mañana. Mateo capítulo 8, verso 5. Si ya está listo, dígame: pastor, ya estoy listo, ya estoy lista. Estamos listos. A ver, muy aguado ese todavía no, entonces está buscando. Cómprese un mejor teléfono, caray, que le jale rápido ahí. Mateo 8, verso 5 en adelante. Dice así la palabra de Dios: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, soldado romano, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Diga conmigo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, un centurión era un capitán romano encargado de alrededor de 100 soldados, 80 a 100 soldados. Es decir, alguien que tenía soldados bajo su cargo. Respondiendo el centurión y dijo, verso 8: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y no le queda otra más que ir, soldado, ¿no? Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Váyase al verso 13, por favor. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. ¿Y qué ocurrió? Y su criado fue sanado desde aquella misma hora. Así dice la palabra de Dios. Quiero hablar acerca de el poder de una palabra. El poder de una palabra. Levante sus manos. Dígale: Señor, yo he venido por una palabra. Amén. Ahora voltee con la que está a un lado. El que está a un lado, dígale: tu milagro está a una palabra de distancia. Vamos, dígale fuerte. Voltee para el otro lado. Ahora al de al otro lado, dígale: tu milagro está a una palabra de distancia. Alguien da un aplauso al Señor en esta hermosa tarde. Aleluya. Tome asiento, por favor. Leía acerca de unos submarinos nucleares, o uno de los más poderosos del mundo. Es un submarino que pertenece a la armada de este país y pertenece a un grupo o una serie de submarinos que les han llamado Ohio, como el estado de Ohio, submarinos Ohio. Este submarino tiene el poder militar, escuche usted esto, de destruir él solo países enteros. Un solo submarino de la serie Ohio o de la clase Ohio puede portar 8 misiles con una capacidad de destrucción 35 veces más que la bomba atómica lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, la cual mató aproximadamente 80,000 personas. Un solo submarino tiene el
potencial, el armamento para destruir ciudades enteras. Pero lo que más me llamó la atención de esta arma destructiva tan poderosa es el hecho de que solamente se puede utilizar con la orden de una sola persona. Es un submarino tan potente, con tan poder destructivo, que solamente se puede usar con la orden de una sola persona, y ese es el presidente de la nación. Él es el único que al final tiene el poder para tomar la decisión de atacar o no. Todo ese poder militar condicionado a la palabra de una sola persona. Si el presidente dice ataquen, atacan. Si él dice no ataquen, no atacan. Así de poderosa puede llegar a ser una palabra en la boca de alguien. De hecho, esto no es algo que nos debería de sorprender, pues la misma Biblia enseña del poder que pueden llegar a tener nuestras propias palabras. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Toca al que está a un lado, dile: pon cuidado cuando usas la lengua. Ahora bien, hay una palabra que es más poderosa que la de cualquier ser humano. Hay una palabra que es más poderosa que la del presidente de este país o de cualquier otro. Hay una palabra que es más poderosa que la de un juez en un juzgado. Hay una palabra que es más poderosa que la del dictamen de un doctor en un hospital. Hay una palabra aún más poderosa que la de un abogado litigante. Y aún hay una palabra más poderosa que la del mismo diablo. Y es aquella palabra que sale directamente de la boca del mismo Dios. No hay palabra más poderosa, escuche, que la que sale de la boca de Dios. De hecho, cuando Dios habla, esa palabra no hay quien la detenga. Aún Jesús mismo dijo: el cielo y la tierra podrán desaparecer. Escuche esto: el cielo y la tierra podrán desaparecer, pero mi palabra no desaparecerá. Mi palabra se cumple. Yo no sé si alguien vino a alabar a ese Dios que cuando habla cosas poderosas suceden. Así que, amigo, hermano, te felicito, porque hoy estás precisamente sentado en un lugar donde Dios suele soltar una palabra de poder. Dile al que está a un lado: abre tu oído, que Dios te va a hablar. Algunas características de la palabra de Dios es que la palabra de Dios contiene todo el poder creativo. Es decir, cuando Dios suelta una palabra,
algo es creado. De hecho, todo lo que usted mira, todo lo que existe, fue creado por una palabra hablada por Dios. En Génesis 1:3 dice la escritura: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Tan solo porque Dios lo declaró con su boca, es que la luz existe. Lo otro es que todo lo que existe está sujeto, está sostenido por el poder de su palabra. El escritor al libro de los Hebreos, al hablar de este poder del Dios encarnado, Cristo, dice: Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y yo le quiero hablar a alguien que quizás siente que está cayendo, siente que está solo, siente que no hay donde sostenerse. Hay una palabra de Dios para ti que te va a sostener en esta noche, que te va a levantar y que te va a direccionar. ¿Sabe? En la Biblia y aún en nuestros días, todos aquellos que pudieron recibir un milagro o realizar un milagro, fue porque de alguna manera lograron que Jesús dijera una palabra a su favor. Todo aquel que en la palabra de Dios, y que aún ahora mismo recibieron un milagro, recibieron del poder de Jesús, fue porque creyeron, o más bien lograron que Jesús soltara una palabra a su favor. No fueron los más santos, no fueron los más honorables, los más sabios, ricos o inteligentes. Han sido aquellos que han creído que una palabra que sale de la boca de Dios puede cambiar su situación a su favor. Y yo no sé si en esta tarde alguien vino a escuchar una palabra que tenga el poder de cambiar la situación a su favor. Yo creo, amigo, que el Señor te trajo para decirte que es una palabra salida de su boca lo único que te separa de tu milagro. Es una palabra salida de su boca lo que puede cambiar tu situación. Es una sola palabra salida de la boca de Dios lo que puede cambiar tu presente y transformar tu futuro. Fueron aquellos que de alguna manera le sacaron una palabra a Jesús a su favor. Y el Señor está aquí en esta tarde para mirar si hay alguien que quiera provocar a Dios a decir una palabra a su favor. Dios no habla siempre. Dios habla cuando alguien le provoca a hablar. Dios no actúa siempre. Dios actúa cuando alguien le provoca a actuar. Dios no manifiesta su gloria siempre, aunque Él esté presente como en esta tarde.
Dios manifiesta su gloria cuando alguien lo provoca, cuando alguien lo empuja, cuando alguien lo demanda. En la escritura que leímos se narra cómo el capitán de un ejército romano va donde Jesús a pedirle un favor. De hecho, va a rogarle, porque este soldado, dice la historia, que tenía un sirviente suyo paralítico, gravemente atormentado. La Biblia no nos describe más qué tipo de enfermedad tenía este hombre. Paralizado de uno o ambos pies y atormentado gravemente. Y cuando este hombre va ante Jesús para rogarle a que vaya y lo sane, Jesús lo atiende. Jesús lo escuchó. Todo aquel que hace una invitación a Jesús de corazón, Jesús lo va a atender. Todo aquel que busca a Jesús lo va a encontrar. Todo aquel que en humildad quiera algo de Jesús, algo Jesús le va a otorgar. Porque Dios no ignora un corazón contrito y un corazón humillado. Quiera el Dios del cielo que en esta tarde haya corazones humildes que quieran un favor de Jesús. Este soldado importante, si usted lee la historia, se va a dar cuenta que no era cualquier soldado. De hecho, era un hombre rico, porque en otros pasajes que hablan de él se nos dice que les construyó una iglesia a los judíos. Era un hombre próspero, era un hombre de renombre, era un hombre de posición. Sin embargo, él no se ensoberbeció, no demandó desde su posición. No dijo: yo soy fulano de tal y a mí Jesús me va a obedecer, sino le mando un soldado. No, sino que humildemente se presentó delante de Jesús, porque reconoció que ese hombre era el Dios encarnado, porque reconoció que ese Jesús era el Dios todopoderoso. Y es cuando el ser humano precisamente renuncia a su orgullo, renuncia a su altivez, renuncia a sus propias ideas y pensamientos y acepta con humildad la palabra de Dios, que Dios puede atenderte. Dile al que está a un lado: Dios quiere atender tu ruego en esta tarde. Jesús, te ruego que vengas y sanes a mi siervo, que está paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le contesta: yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré. ¡Qué palabras de descanso! Cuando encontramos una respuesta a nuestro favor de parte de Dios, es cuando aún en medio del problema podemos descansar. Es cuando aún en medio de la situación adversa podemos creer que el milagro ya está hecho. Yo iré y le sanaré, le promete Jesús. Pero aquí empieza algo que al mismo Jesús sorprendió.
Porque en respuesta el centurión le dice, Mateo 8:8, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno de que vengas a mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque una palabra, escuche, una palabra de Dios tiene el poder de manifestar el milagro. No solo una palabra de Dios hace el milagro, sino que lo acelera también. Jesús, no pierdas tiempo en ir hasta mi casa, no soy digno. Solo di la palabra y es suficiente. Probablemente este soldado pensó, cuando Jesús le dijo, voy a tu casa, quizás se puso nervioso. Y a lo mejor pensó, si Jesús va a mi casa, se va a dar cuenta que no soy tan santo como parezco. Si Jesús va, porque cuando Jesús dice algo lo hace, lo cumple. Si Jesús va a mi casa, quizás todavía queden pedazos de trastes de los trastazos que le di a mi esposa ayer y ella me dio a mí. Si Jesús va a mi casa, ¿qué tal si le da sed y abre el refrigerador y unas 3 coronitas bien heladas ahí? Si Jesús va a mi casa, a lo mejor ocupa el internet y se mete donde no me debo de meter. No, Señor, ¿sabes qué? Cambio de planes. No vayas a mi casa. Di la palabra. Y Jesús caminando a su casa, y no hallaba cómo convencerlo. Jesús, mira, si sigues caminando, vamos a perder como 2 horas. Es más, y por ahí escuché una mujer que anda fluyendo sangre y anda buscando para hacer que le hagas un milagro. Y si se te encuentra, me va a atrasar más todavía. Pero yo sé que una palabra tuya no hay quien la detenga. Yo sé que una palabra tuya va a llegar más rápido que nosotros caminando. Yo no sé si le estoy hablando a alguien aquí en esta hora. Yo no sé si le estoy hablando a alguien aquí en esta hora. Porque cuando Dios le suelta a alguien una palabra, lo que iba a tardar meses en un instante puede ocurrir. Lo que iba a tardar años en un momento, Dios lo puede hacer por una palabra dicha por Dios. Y Dios está preparándole el oído a alguien. Le está sacando la cerilla espiritual porque quiere soltarle una palabra a alguien, para quien quiere acelerar su sanidad, para quien quiere acelerar su respuesta. El médico te dijo, como dentro de 2 años en el tratamiento te curas, como que siempre te acostumbras a eso. Pero una palabra que Dios te suelta en esta noche puede sanarte ahora mismo. Toca a alguien. ¿Qué tal que lo que iba a tardar años, Dios te lo hace ahora? Una palabra no se ocupa más que una palabra que salga de la boca de Dios. Una palabra dicha por Dios te cambia la vida. Te cambia la enfermedad en un testimonio. Una palabra que salga de la boca de Dios
puede hacer que el próximo lunes rompas las hojas que te iban a divorciar. Puede ser que la próxima semana Dios te bendiga en las finanzas. Una palabra que Dios suelte desde su trono puede hacer cualquier cosa posible. Yo quisiera parar aquí y preguntar si hay alguien que desea que Dios le suelte una palabra y le haga cambiar su circunstancia imposible en una circunstancia de milagro, en una circunstancia acelerada. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Ve, dejamos de caminar. Y como creíste, te sea hecho. Porque hay problemas que podemos arreglar entre nosotros, pero te puede tardar 2-3 años. Gloria al Señor. Siento que a alguien que está aquí en esta noche, el abogado o el juez le dijo que esos papeles llegaban en 3 años, pero empiezo a escuchar una voz de arriba que dice: dile a esa persona que este próximo mes de octubre va a tener los papeles en su mano, porque una palabra rompe los tiempos, atraviesa la circunstancia, quebranta los imposibles. Siento escuchar a Dios para decirle a alguien: dile a esa mujer que está a punto de divorciarse que de aquí a un mes voy a cambiar completamente su vida y la de ese hombre. Es más, hasta le va a volver a pedir matrimonio. Es más, hasta se le va a volver a llevar de luna de miel. Porque una palabra que salga del trono de Dios puede romper cualquier otra palabra que el diablo haya hablado o tú mismo hayas hablado en tu vida. Siento que Dios me empieza a hablar en esta hora. Dile a esa persona enferma que el doctor le dio diagnóstico que de aquí hasta que se muera va a tomar ese medicamento, que esta semana yo quebranto ese medicamento y es liberado de él. Una palabra que salga de la boca de Dios cambia las circunstancias. Y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado, no cuando llegó el soldado a su casa, en aquella misma hora que él creyó y que Jesús dijo: ve. Jesús dijo en cierta ocasión: mis palabras son espíritu y son vida. La religión te ha hecho creer que la palabra de Dios es un asunto del hombre, que la palabra de Dios es para que tu conciencia crea que si escuchas algo religioso vas a tener paz. Pero Jesús está por encima de toda esa basura humana. Mis palabras son espíritu y son vida. Es por eso que ese testimonio de anoche y los 3 de hoy te hablan de una palabra viva. Te hablan de una palabra que transforma. Te habla de una palabra que cambia. Te habla de una palabra que quebranta cadenas. Te habla de una palabra que hace lo
lo imposible posible. La palabra de Jesús tiene vida. La palabra de Jesús tiene pies ligeros. La palabra de Jesús sabe dónde vives. La palabra de Jesús puede llegar hasta tu necesidad y transformarla. ¿Sabe? El soldado sabía que así como a él, por causa de la autoridad que tenía, sus soldados le obedecían en todo, sí o sí. ¿Alguien de acá fue militar? Sabe lo que estoy predicando. La autoridad de Jesús también estaba sobre todo y sobre todos. Este soldado entendía muy bien el principio de estar bajo autoridad. Para él le fue fácil creer en lo que Jesús le estaba diciendo, porque él decía: si yo soy humano y le digo a aquel soldado, tráeme un vaso de agua, y nunca respinga y nunca tuerce la cara, y si la tuerce, pobre de él, sencillamente va y me lo trae. Al otro le digo: voléame las botas, y lo hace. De igual manera, Jesús es el Dios encarnado, y lo que él dice se hace. Y si le habla la enfermedad agacha la cabeza y sale huyendo. Y si le habla al divorcio, el divorcio agacha la cabeza y sale huyendo. Y si le hablan los demonios agachan la cabeza y salen huyendo. Yo quisiera a alguien aquí que, como la enfermedad, que como los demonios, crean que la palabra de Dios es suficiente para manifestar un milagro en su vida. Le fue fácil. Él nunca dudó. Note que nunca le preguntó a Jesús, porque ese es un gran problema. Que cuando Jesús ordena algo o habla algo, lo cuestionamos. Este soldado no le preguntó a Jesús: ¿a qué iglesia vas? ¿En qué crees? ¿Quién eres tú? No. Recibió la palabra de Dios y actuó en ella, y el milagro fue hecho. No cuestionó la autoridad de Jesús, no cuestionó el poder de su palabra. En eso estaba fundada la fe de este hombre, que aún al mismo Jesús sorprendió. Me parece que solo en 2 ocasiones Jesús fue sorprendido por la fe de alguien. Al oírlo hablar así, dice la Biblia en el verso 10, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel, o sea, entre los judíos, donde él enseñaba, he hallado tanta fe. Voltea con alguien, dile: es el momento de sorprender a Jesús con tu fe. ¿Qué te parece si en esta tarde tan solo le crees? ¿Qué te parece si en esta tarde dejas de pensar naturalmente y tan solo le crees? Porque un problema para creerle a Jesús es que empezamos a sacar cuentas. Pero ¿cómo diabetes? Me dijeron que toda la vida. No.
Pero ¿cómo si esto tengo 10 años con esto? ¿Cómo va a cambiar? Es imposible. Pero ¿cómo estos documentos si no hay salida? Ya me dijeron, fui con 3 abogados. No se puede. Cuando tú te desconectas de tus propios sentimientos, pensamientos y emociones y te conectas al poder de la palabra, el milagro será fácil. Porque la cantidad de mi fe, escuche, está basada en la revelación que tengo de quién es Dios y de lo que creo que Él es capaz de hacer. Diga conmigo, mi fe tiene el tamaño de lo que creo que es Dios y de lo que Él es capaz de hacer. Hasta lo que tú le creas a Dios, hasta ahí Él puede hacer. ¿Alguien está acá? Hasta donde tú le creas a Dios, hasta ahí Él puede hacer. Porque el límite yo se lo pongo, Él no los tiene. Pastor, ¿qué es esa palabra revelación? Es un conocimiento espiritual de una verdad escondida por Dios. En otras palabras, escuche, la fe, el creer en este Dios llamado Jesús, no entra por un concepto humano, sino que entra, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra, pero no está hablando de este oído. Tú en tu estructura humana tienes un espíritu y ese espíritu tiene un oído. Y cuando tú sencillamente dices yo lo creo, lo que Dios habla no es que entre por aquí, entra tu corazón. Porque si entra por aquí solamente lo vas a razonar y lo vas a abortar. Si entra por aquí lo filtras por tus emociones, por tus ambientes, por lo que estás viviendo ahora, vas a abortar la palabra de Dios. Pero si sencillamente abres tu corazón y dices yo le creo a Jesús que ese milagro es para mí, yo vine porque creo que Él puede hacer algo. Es más, estas personas que hablaron me llenaron más de fe. Te tengo buenas noticias en esta tarde. El milagro está hecho y de pronto antes de que llegues a tu casa, el milagro lo vas a ver cuando entres allá. En los primeros versos de este capítulo, Jesús realiza también otro milagro. De igual manera, por una palabra que dijo, y hubo alguien que la creyera. Mateo 8, 2 y 3 dice que he aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendiendo la mano y le tocó diciendo: ¿qué cosa? Quiero, sé limpio. Se acabó. Y al instante su lepra desapareció. No le preguntó cuánto tiempo había ido a una iglesia. No le preguntó qué tanto sabía de la Biblia. No le preguntó a ver desde cuándo padeces esta enfermedad maligna de lepra. Y a ver y en qué esquina vives. Si tienes carro y tienes aseguranza y si tienes papeles. ¡No! No se ocupa nada de eso para que Jesús haga un milagro en tu vida. Sencillamente que llegues con un corazón humilde a clamarlo y de pronto Jesús te sorprende diciendo: quiero. Yo siento que Dios quiere soltar un quiero para alguien en esta tarde.
Yo siento que alguien está demandando fe para un quiero del cielo, y la vida le va a cambiar a partir de esta noche. Y al instante su lepra desapareció. Enseguida viene el milagro de este siervo del centurión de soldado. Pero Jesús siguió. Y en el verso 16 viene otro milagro. Y dice: y cuando llegó la noche se le hizo, miren, en un día hizo 3 milagros poderosos Jesús. Y en la noche quizás Jesús iba a dormir, a descansar un poco. Pero dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. Y con esa misma palabra sanó a todos los enfermos. Este es el poder de una palabra que sale de la boca de Dios. Póngase de pie en el nombre del Señor. Casi en todos los casos donde Jesús soltó una palabra para sanar, para liberar, para crear un milagro a favor de alguien, escuche, fue provocado por ese alguien. Es decir, me habla que Jesús no le suelta los milagros a todos, que Jesús no suelta, no abre su boca para crear algo a todos, o por lo menos empieza con aquellos que lo provocan a hablar, con aquellos que lo hacen hablar. Unos le buscaron y le rogaron, como este soldado romano, como este leproso, o como el grupo de enfermos y endemoniados que por la noche los sanó y los liberó. Otros le clamaron pidiendo misericordia, como el ciego Bartimeo, que en una escena estremecedora le grita: Jesús, ten misericordia de mí, sin importarle quién estaba a un lado al otro. Porque cuando alguien necesita algo, en verdad no le importa quién esté a un lado, no le importa que diga fulano, no le importa que diga sutano, sencillamente lo pide, lo clama y lo gime. Algunos otros tan solo se tiraban a sus pies, y esa acción ponía una presión a Jesús para que hablara y soltara el milagro. En otras palabras, le provocaban a hablar. Y yo no sé si en esta noche habrá alguien que quiera hacer hablar a Jesús a su favor. Yo no sé si vino alguien dispuesto a decirle al Señor: di la palabra. Jesús, di la palabra a mi favor, y esta enfermedad que padezco de años se va a ir. Di la palabra a favor de mi casa, y mis hijos atados a los vicios, a las drogas, serán liberados. Jesús, di la palabra sobre mi matrimonio que se está destruyendo, y esa palabra va a correr hacia ese matrimonio a rescatarlo y restaurarlo. Pero alguien necesita provocarlo.
Alguien necesita decirle a Jesús: si tú quieres, mi milagro está hecho hoy. Si a ti te place, yo no salgo de este lugar sin una palabra que a su tiempo, sea hoy, sea mañana, la semana que entre, va a manifestar el milagro que estoy necesitando. Porque cuando el Señor suelta una palabra, esa palabra puede hacer el milagro en ese momento, pero a lo mejor esa palabra te la llevas en tu corazón y la vas a dar a luz en el momento que Dios lo tenga determinado. Sabes, aquí hay gente que Jesús le ha profetizado hijos y al año está el hijo ahí. La palabra no operó al día siguiente, pero operó en el tiempo de Dios. Porque las palabras de Dios no se mueren. Las palabras a Dios no se le olvidan. Las palabras de Dios no caen en tierra cuando alguien la cree y la declara constantemente. Esa palabra, tarde que temprano, más bien en el tiempo correcto, va a cobrar vida. Habrá alguien que en esta hora quiere sacarle una palabra a Jesús. Una palabra que se te va a meter en tu espíritu. Una palabra que te va a empezar a gobernar de aquí en adelante. ¿Qué es eso, pastor? Escuche. Una palabra, es más, Dios ya está metiendo palabras al corazón de personas aquí, que mañana no se te va a olvidar. Que mañana te vas a levantar, quizás vas a ver el mismo problema, pero no, yo cargo una palabra y esa situación va a cambiar. Que la semana que entra no se te va a olvidar y vas a seguir declarando: hay una palabra sobre mi cabeza y esa palabra se va a cumplir. Que aunque veas que el matrimonio empeora o la enfermedad se va a peor, vas a decir: no, hay una palabra de Jesús sobre mi boca, sobre mi corazón, sobre mi casa. Y aunque algo muera aquí, eso puede resucitar. Hubo un hombre llamado Jairo que enfermó, murió y lo enterraron. Lázaro, perdón. Y tenía 3 días metido en una tumba. Y los gusanos en un festín a todo lo que daba. Pero se paró Jesús en la tumba y soltó una palabra sobre Lázaro: Lázaro, sal fuera. Y todo lo que se había carcomido y putrefacto en él empezó a cobrar vida para atrás. Los huesos, los tendones se volvieron a llenar de carne. El corazón le volvió a ser creado, los riñones, todo lo que estaba destruido en Lázaro volvió a abrir los ojos, volvió a cobrar fuerza y salió fuera de esa tumba. Porque una palabra de Dios tiene poder para darle vida aún a aquello que tú crees que ya está muerto. Pregúntale al que está a un lado: ¿te gustaría provocar a Dios a hablarte una palabra? ¿Te gustaría? Yo me quiero dirigir a nuestros amigos principalmente en esta tarde. ¿No te gustaría provocar a Dios que te suelte una palabra que cambie tu situación? Le voy a dar un secreto para eso, para que te ayude. ¿Quieres que te lo dé? ¿Cómo puedes provocar a Dios ahorita? Hace 27 años que conozco un poco de Jesús. Más o menos conozco cómo le puedes arrancar una palabra.
¿Quieres que te dé un secreto? Pastor, yo no conozco mucho de Jesús. Yo lo conozco un poquito, más que tú, quizás. Y te voy a ayudar para hacer que la atención de Jesús caiga sobre ti en esta tarde. Porque si logras llamar la atención de Jesús en esta tarde, ya la hiciste. Y no importa lo que diga el médico, no importa lo que haya dicho el abogado, no importa lo que haya dicho el diablo, no importa lo que haya dicho el esposo, no importa lo que digan los hijos, no importa lo que diga lo legal, no importa. Si el Señor te suelta una palabra, esa palabra va por encima de cualquier otra palabra. De hecho, es una acción tuya, sencilla pero poderosa, que en esta tarde va a provocar a Dios a hablar a tu favor. Amigo que nos acompaña, ¿la quieres? ¿Quieres que Dios suelte algo sobre ti? Para que veas a Dios, no un Dios religioso que quizás conoces, sino al Dios verdadero y vivo. Hay una acción tuya que seguramente provocará a Dios a soltar una palabra. De hecho, la palabra primera que Jesús quiere soltar es la más poderosa que Él tiene para ti. Y esa palabra de Jesús va a venir detrás de un acto tuyo de fe y de obediencia. Y esa palabra siempre llega si tú decides entregarle tu vida en esta noche y le confiesas como tu Dios y Salvador, arrepintiéndote de tus pecados. Yo te aseguro que le vas a provocar a decirte: hija, hijo, sé salvo. Hija, eres perdonado, eres libre del pecado en mi nombre. Ay, yo pensé que eso te iba a alegrar. No, pastor, es que yo quiero que me diga que me va a sanar. El primero quiere que seas su hijo, su hija. Él está mucho más interesado en que hoy empieces una relación con Él eterna, a sencillamente darte un milagro y que te vuelvas otra vez a tus caminos antiguos. Pero lo que yo he aprendido, escuche, lo que yo he aprendido es que cuando alguien primero le entrega su corazón a Jesús, Jesús abre la boca y en su misericordia le perdona sus pecados. Pero ya como Jesús está hablando, es mucho más probable que al estarte hablando y mirando, vea tu condición y escuche tu necesidad personal también. Porque antes de Jesús operar algo a tu favor, lo más importante para ti es que le entregues su vida a Él. Será tu primer encuentro quizás con Jesús, pero a partir de ahí puede empezar un diálogo entre tú y Dios, y la boca de Dios va a abrirla y se va a soltar sobre tu vida. Y cuando alguien a Jesús lo recibe como su padre, ese padre lo abraza, y todo lo que tiene ese padre viene a ser de ese hijo, esa hija. Y todo lo que Jesús tiene, sus bendiciones pasan a ser las tuyas también. Habrá alguien que quiera provocar a Jesús
Porque hoy todo lo que tú necesitas es una palabra de la boca de Dios. Es lo que ocupas en este momento. Ni ocupas experiencia, no ocupas mucha religión, no ocupas saber mucha Biblia, no ocupas mucho, sino una palabra que Dios suelte sobre tu vida la va a transformar. Yo quiero invitar a todos nuestros amigos que nos acompañan en esta tarde, que quieran provocar a Jesús a hablar a su favor. Pase a este lugar inmediatamente. Acompáñale, hermano. Si usted invitó a alguien, acompañe. Dile: ven, vamos a provocar a Jesús. Ven. Pásele rápido, por favor. El tiempo se está yendo. Véngase. Pásele. Bienvenido. Me habló su amigo de usted. Gracias por estar acá. Pásele. ¿Por qué no damos un aplauso, iglesia, a nuestros amigos? Pásele, acérquese. Ayúdenme a acomodarlos aquí, hermanos. Acérquese. Yo te voy a invitar, te voy a ayudar a provocar a Dios. Y lo primero que vamos a hacer es que te lo voy a presentar y te voy a guiar en una oración para que tú le recibas en tu corazón, para que Jesús te identifique como alguien que quiere ser su hijo, su hija. Para que Jesús empiece a bajar su mirada de misericordia sobre ti, para que Jesús te conozca por nombre. Levanta tus manos ahí donde está. La iglesia me ayuda, por favor, a orar. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias por invitarme en esta tarde. Yo en esta hora te pido que perdones mis pecados. Te recibo como mi Dios y Salvador. Y a partir de esta tarde quiero que me aceptes como tu hijo, como tu hija. Gracias, Jesús, por morir en una cruz por mis pecados, porque es tu sangre la que me limpia de todo pecado. Y a partir de esta tarde yo me comprometo a empezar una relación contigo. Amén. Alguien aplauda al Señor en esta hora. Yo quiero orar en esta hora, primeramente por los que traen una necesidad física, alguna enfermedad que aún ocupe un milagro de parte de Dios. ¿Habrá alguien enfermo, enferma aquí que ocupe un milagro? Digas: yo necesito que Dios obre en esto. Levánteme su mano derecha. Si alguien necesita sanidad de su cuerpo, enfermo, enferma, levánteme su mano derecha. Quiero orar también por aquellos que necesitan un milagro de Dios en cualquier otra área de su vida. Levánteme su mano, por favor. Así manténganla arriba, por favor. La iglesia me ayuda a orar. Padre del cielo, en esta hora, por el poder de tu palabra, suelto una palabra en tu nombre a favor de estas personas. Yo le ordeno a toda enfermedad que sea echada fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad es reprendido en el nombre de Jesús. Se sano, se sana
por las llagas de Jesús. Recibe sanidad en esta hora. En el nombre de Jesús. Toda dolencia se va ahora mismo. Toda dolencia en los huesos, problema en los riñones, problema en los órganos, problema en la espalda, desaparece ahora mismo en el nombre de Jesús. Todas hernias desaparecen, quistes se secan en el nombre de Jesús. Problemas en el corazón desaparecen en el nombre de Jesús. Recibe el poder sanador de Jesucristo. Ahora, sé sano, sé sana. Recibe esta palabra. Por esta palabra eres libre de esa enfermedad. Por esta palabra eres sano, eres sana. Ahora, en el nombre de Jesús, se va el dolor, se va el problema. En el nombre poderoso de Jesús. Quiero que mantengan su mano arriba aquellos que necesitan un milagro en la casa, un milagro legal. Padre del cielo, en esta hora, ahora tú vas a hablar. Vamos, dile, te voy a llevar a una oración. Tú vas a mencionar específicamente tu necesidad. Declara conmigo: Señor Jesús, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, ayúdame. No encuentro salida, no encuentro la respuesta. Vamos, confiéselo. Hable con Dios. No encuentro la salida, no encuentro la respuesta. Ya no sé qué hacer, ya no sé a dónde ir. Te necesito, Jesús. Necesito un milagro. Necesito que entres a mi casa. Necesito que entres a mi matrimonio. Necesito que entres a mis hijos. Necesito que me ayudes con este problema legal. Necesito que obres, Señor, en mi vida. Yo necesito de tu mano. Vivo en tristeza, vivo en depresión, vivo en total angustia. Te necesito, Jesús. Vamos, levante la voz. Levante la voz. Ya te llevé a Jesús. Ahora sigue hablando con Él. Sigue hablando con Él. Vamos, con confianza. Con confianza, con confianza. Dile: Jesús, te necesito. Jesús, te necesito. Te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito. La iglesia orando en voz alta. La iglesia orando en